Hola y hermoso día para todos. Bienvenido a este resumen de esta clase de identidad y personalidad, donde estuvimos hablando sobre el ego. Y vamos a tratar aquí todo lo que respecta al desmantelamiento del ego y la reconstrucción del ego. Yo comenté en clase que el ego era una especie de espectro de la personalidad y me responden, ¿a qué te refieres con espectro? Porque quizás estaba pensando de que yo estaba hablando sobre algún fantasma externo. El ego no es nada externo, sino todo lo contrario. Es un aspecto interno de nosotros mismos, pero que funciona como una especie de juez. Es como una especie de que nos está constantemente validando. Hace como un rastreo constante de nuestra existencia porque nos valida constantemente. No es que sea bueno ni es que sea malo, sino que nos conoce perfectamente. Es un aspecto de nosotros que sabe nuestros miedos, sabe nuestras sombras, sabe nuestros límites y habla de una manera cruda, o sea, no se anda con adornos, no se enternece, va o blanco o negro. Y eso nos asusta. No es que él haya validado por sí mismo que no vas a poner, sino que ha hecho un rastreo de tus experiencias y sabes que sientes miedo, que tienes características limitantes. Pero eso no lo debemos ver como algo que nos frena, todo lo contrario, lo debemos ver como algo que nos desafía, que nos impulsa, que nos reta, porque simplemente nos está diciendo, tienes miedo, no hagas esto, porque ya está validado en tu pasado que eso no lo has hecho otras veces y te va a salir mal, o que lo has hecho muchas veces y te ha salido mal. Pero entonces es esa voz la que tú tienes que escuchar, no, pero sí. O sea, escuchar que te está diciendo eso, pero interpretar que tú sí quieres hacerlo. Interpretar y decir, ok, yo sé que me conoces, yo sé que he estado teniendo mucho miedo, yo sé que no he podido hacerlo, pero ahora lo quiero hacer, lo voy a hacer. Entonces, es como esa interpretación de esa voz limitante del ego, que no solo su papel es limitante, sino digamos que te canta las verdades, porque te conoce como la palma de tu mano y sabe que no lo vas a hacer. Entonces, tú dices, mira cómo me dice que no lo voy a hacer. Entonces quiere decir que mira cómo este me conoce, pero ahora yo le voy a demostrar que sí lo puedo hacer. Entonces, ese es como decir ese comportamiento del ego contradictorio, pero porque es la información que tiene de ti. En el momento que tú le cambies la información, evidentemente va a cambiar su pronóstico, porque al rastrear se va a actualizar y va a decir, no, sí pudo, ella pudo. Entonces, como pudo, ya no le puedo decir más que no puede. Entonces, esa interpretación que tenemos del ego es lo que nos lleva al fracaso, no en sí lo que nos está diciendo él, sino cómo interpretamos nosotros ese acto limitante. Entonces, no tomemos esa interpretación del ego como mal, no lo tomemos como un enemigo, sino tomémoslo como un termómetro que nos dice en qué parte de nosotros estamos experimentando miedo, ira, tristeza, rabia, porque nos va a decir, está pasando esto en actitudes, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a dar ese aclaramiento de cuáles son las barreras que tenemos que romper. En realidad, el ego es esa parte cruel que te dice la verdad para que tú comprendas cuáles son las barreras que tienes que romper. Si te dice, tienes miedo, no lo vas a hacer porque tienes miedo, es porque en realidad en tu currículo ya has tenido actitudes de no poder hacer cosas por miedo, por limitante. Si te dice estás fea o no lo hagas porque estás tú mal, es porque en otro momento de nuestra vida hemos sentido eso. Entonces cambia esa información, porque si tú cambias la información del ego, él va a cambiar el juicio hacia ti. La validación hacia ti va a ser diferente. Entonces, más que tu enemigo, lo vas a convertir en tu aliado. Porque como es quien te canta la verdad y te dice la verdad, entonces vas a tener un concepto bien, digamos, verídico de cómo en realidad estás transitando por la vida. Es una voz fuerte, directa, cruel, cínica, sin miramientos. Y es ahí donde tienes que pararte a pensar y a decir, entonces tengo que trabajar en estos aspectos de mi vida. No hacerle caso en la acción de no poder. Todo lo contrario, tengo que trabajar en estos aspectos de mi vida porque este termómetro me está marcando por dónde voy. ¿Se comprende?
Entonces, en ese proceso de ese cambio de información y de actualizar ese sistema egoico es donde trabajamos en el desmantelamiento del ego. Eso es exactamente el desmantelamiento del ego. Estamos cambiando información, le estamos diciendo, esto no es así, ahora es así. Antes era así, pero ahora es de la manera que yo estoy diciendo que es. ¿Comprende? Y una vez que ya trabajemos ese desmantelamiento, entonces vamos a trabajar en la construcción del ego. O sea, vamos a empezar a darle otro tipo de información. Con la desinformación lo desmantelamos. Esto no es así, ya no quiero esto, ya esto no funciona de esta manera y así. Y con la información nueva lo construimos. Lo actualizamos el sistema. Es como en el método de la computadora, actualizas el software. Y ese aspecto entonces de nosotros, que es duro, que es cruel, que es sincero, que nos conoce como la palma de nuestra mano y como dice Chelita, sabe de la pata que cogíamos, entonces ya se actualiza y sabe que sí podemos hacer esto. Sabe que límites ya pudimos superar, pasar. Es como un recognition. Ya sabe que ya rompimos la barrera de ese recognition. Entonces ya es la actualización del ego. Si trabajamos de esa manera con el ego, podemos empoderarnos mucho más, podemos generar mucho más posicionamiento de nosotros mismos, porque así nos estamos conociendo y sabemos que es ese juez que está constantemente validándonos y diciéndonos, es así, es así, es así y es así. Y sabemos que en el fondo eso es verdad. Y por lo tanto tenemos que retar esa validación y decir, no, no es como tú piensas, es real, fue así, pero ya no es así. Ahora va a ser de otra manera. Y cumplir con eso y llevarlo a la acción. Así que espero que se haya entendido esta lección de qué es el ego, el desmantelamiento del ego y la reconstrucción del ego. Nos vemos en otra clase. Un abrazo de luz. Namaste.